Vamos a empezar. Sabéis que contamos con un tiempo un poquito justo, entonces vamos a colaborar todos para ver si lo podemos más o menos cumplir. Y luego tenemos una hora de debate, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con estos compañeros que les ha traducido el trabajo él, que luego dice los nombres porque si no es un lío para mí, y lo va a leer Esteban, en castellano. ¿Vale? Muy bien. Bueno, quizás puedan presentarse. ¿En inglés? Sí. ¿Podéis? Yes, we present ourselves in English. Yes, of course. My name is Anders Hellström, and I'm working at the Gothenburg Psychotherapy Institute as a psychotherapist. It's enough, I think. Tor Magnusson, I'm working with Anders and on the same place as a psychotherapist and supervisor, a teacher. My name is Ann-Marie Selgren, and I'm working in Gothenburg Psychotherapy Institute. Yeah. Me too. You too? Yes. ¿Y tú? Sí. Yo soy la persona quien ha traducido el texto del sueco al español con la ayuda de mi esposa chilena. Pero todos errores cometidos por nosotros, él va a sufrir los errores. Lo solventa. Sí, sí. Bueno, pues cuando quieras. Yo soy el lector. Que tampoco era alter ego. Ni alter ego. No. ¿Puede uno aprender a envejecer? Un aporte grupo operativo a partir del tema gerontotrascendencia y atención personalizada. Objetivos. Nuestra presentación de la teoría del proceso de envejecimiento junto con planteamientos sobre cómo la atención de ancianos cualitativamente pudiera diseñarse tiene como fin crear una base para, en esta asamblea, discutir el tema mencionado a partir de una perspectiva operativa de grupo. Introducción. Actualmente, personas de mayor edad forman una parte cada vez más grande en la población sueca. Por eso hay un interés creciente por la salud física y psíquica de este grupo. La situación psicosocial de estas personas y que conviven su propio envejecimiento. Como consecuencia de este interés, hay ideas de cómo la atención de ancianos debe diseñarse. El contexto: gran necesidad de atención personalizada en cuanto a los ancianos. En enero del año 2017, la población sueca alcanzó 10 millones de personas. Como en otros países europeos, la población en Suecia ha envejecido. Hoy día vivimos más tiempo que antes. El promedio de vida durante el año 2015 era 84 años para mujeres y 80,4 para hombres. Más o menos 20% de la población sueca tiene 65 años o más. Sin embargo, las proporciones varían mucho entre diferentes municipalidades. A partir del año 2020 aumentaría la cantidad de personas con más de 80 años en la población. Particularmente, el aumento será mucho mayor por encima de los 80 años. Se pronostica una duplicación para el año 2050 en las personas de esta categoría, según la Oficina Central de Estadística de Suecia. Aunque el porcentaje de los ancianos va en aumento, la gran mayoría de ellos mantienen su salud hasta una edad muy avanzada. Particularmente, el incremento de edad de las personas por encima de 85 años influye en las necesidades de atención. El hecho de que el promedio de vida haya alcanzado un alto crecimiento durante gran parte del siglo XX ha tenido como consecuencia que la edad de los ancianos crece y, aunque tengan mejor salud, la edad más alta gradualmente crea un empeoramiento de la salud. A pesar del incremento en el flujo marcado de la población adulta mayor, paralelamente se ha visto una disminución durante los últimos 20 años
de lugares para ingresar y atender a ancianos. Hoy en día hay 89.000 camas disponibles en habitaciones particulares para ancianos. Desde el año 1994 han desvanecido se han perdido más o menos 40.000 camas. Las personas que ingresan son ancianos multienfermos con gran necesidad de atención. Una gran parte de la población vieja vive sola en una habitación. Durante el año 2017 existían 2.285.000 personas con más de 65 años con asistencia domiciliaria financiada por el Estado. Esto significa el 16% de la población. Gerotrascendencia. El profesor Tostan de la Universidad de Uppsala, Suecia, ha desarrollado una teoría sociológica referente al proceso de envejecimiento denominada gerotrascendencia. La teoría describe los aspectos buenos y naturales de este proceso, que incluye tanto la última fase de una evolución hacia madurez y sabiduría como el camino que lleva por allí. Gerotrascendencia es una palabra compleja. Gero tiene su origen en la palabra griega geron y significa viejo. Trascendencia, como término filosófico, quiere decir lo que se halla fuera de la conciencia humana o fuera de la capacidad humana de captar, según la Enciclopedia Nacional de Suecia. Como ser humano, vivimos simultáneamente en dos realidades o mundos. Una realidad del lógico mundo exterior de superficie, formada de los procesos conscientes del pensamiento. Otra realidad del profundo mundo mágico interior, nuestra realidad psíquica, nuestro inconsciente. Esta última realidad es el hogar de nuestros sueños, ilusiones y deseos. Para psíquicamente trascender, es decir, traspasar la barrera entre estos dos mundos, la barrera necesita ser porosa y trascendente. Si el vínculo está molestado y la trascendencia inhibida, el ser humano corre el riesgo a ser guiado solamente por la razón, sin fantasía y capacidad creativa. Sin deseo de la vida queda muda, dice Freud. Según Tostan, se puede dividir la trascendencia en tres dimensiones: la dimensión cósmica, la dimensión yoica y la dimensión de las relaciones personales y sociales. En cuanto a la dimensión cósmica, el concepto cósmico significa en este contexto la capacidad de concebir su vida como parte de una totalidad más grande y razonable, entorno cósmico. Gradualmente cambia la noción del tiempo, los límites se borran entre ayer, hoy y futuro. A partir de la experiencia más grande de la vida de uno mismo, se puede reinterpretar acontecimientos o vivencias de lo pasado, una perspectiva que favorece la sensación de reconciliación. Verse uno mismo como eslabón de una cadena entre las generaciones facilita aceptar la muerte como un fenómeno que también tiene que ver con uno mismo. La dimensión yoica, con más conocimiento de las partes positivas y negativas del yo, se facilita una integración de la personalidad. La necesidad de proyectar los propios lados oscuros al contorno se va disminuyendo de esta manera. Con más descentramiento, uno no necesita verse a sí mismo como centro del universo. La capacidad para autotrascender significa que uno reemplaza al egoísmo por un grado más alto de altruismo. Una ampliada integridad yoica en sí pudiera llevar consigo una perspectiva de von oben, desde arriba, en la existencia, y que la perspectiva de vida será como desde la cima de la montaña. Significa que uno acepta la vida y que uno la acepta como ha sido. En cuanto a la dimensión de las relaciones personales y sociales, las relaciones más superficiales tendrán menos importancia y simultáneamente crece la necesidad de solicitud positiva, conciencia de la diferencia entre la esfera del yo y los papeles que uno ha desempeñado con su contorno.
Una adultez madura significa que uno como anciano puede traspasar innecesarias convenciones sociales y comportarse con espontaneidad e ingenuidad. Queda en la necesidad de una vida confortable, pero el interés por lo material superfluo disminuye. La sabiduría cotidiana, trascendental, lleva consigo tolerancia en vez de certeza sobre lo correcto o erróneo. De esta manera se ve reducida la tendencia de juzgar y condenar. Vivir significa un gradual aumento eterno de experiencias acumuladas, algo que no necesariamente significa que uno es sabio. Es la capacidad de utilizar las experiencias de uno y aprender de ellas que hagan que el ser humano desarrolle y alcance sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que fortalece el desarrollo de las funciones yoicas? Erickson y Pichon, en su libro Ciclo completo de la vida, el psicoanalista Erickson reflexiona sobre su obra de investigación innovadora, la cual ha influido tan decididamente en la psicología y en los saberes humanos. Su idea fundamental es que el ser humano se halla en desarrollo permanente. Describe 8 etapas por las cuales al ser humano suele pasar durante su vida. Más tarde su esposa Joan añadió una novena, gerotrascendencia, entre vida adulta y vejez. En cada etapa una persona ha de enfrentarse con un pasaje conflictivo, lo cual Erickson llama crisis psicosocial del desarrollo. La manera de una persona de pasar por la crisis de desarrollo determinará la identidad de la persona. Un exitoso pasaje por la crisis significa un recurso para alcanzar sus potenciales como ser humano y un recurso para manejar la crisis siguiente de la vida. Bueno, esto, vamos a ver si voy terminando. Sí. Erickson subraya la influencia de los factores sociales y culturales para la formación de la identidad del niño y de su manera de adaptarse a la sociedad. Así, Erickson se diferencia de su colega Freud en la relevancia que este último otorga al desarrollo psicosexual y la teoría del instinto para explicar el desarrollo evolutivo del individuo. La personalidad de un ser humano se forma según la manera de pasar por cada etapa. El psicoanalista argentino Pichon plantea que el instinto epistemofílico, o sea, el instinto de conocer, es un poder fundamental en la vida de cada ser humano. Él percibe la vida como un proceso de aprendizaje, desde la cuna hasta la tumba, es decir, que cada sujeto empieza un viaje hacia un conocimiento cada vez más creciente. A partir de tal perspectiva, se puede entender la gerotrascendencia como una parte natural y concluyente de este proceso de aprendizaje. ¿Dónde están? ¿Cómo puede el personal apoyar a los ancianos en la etapa del desarrollo de trascendencia, donde la confianza y la desconfianza otra vez está en juego en el ser humano, pero ahora en un sentido más apagado hacia el final de la vida? Nosotros nos imaginamos que esto no es posible a menos que la atención de ancianos se humanice e instrumente al personal para poder encontrar a los ancianos donde están, en el sentido de filósofo Søren Kierkegaard. Sí. Estoy corriendo. Capacitados de encontrar a quien encuentre la situación de atención y desempeñar el papel de dialogante para el hombre capaz. Capaz, afirma una unión del cuerpo, alma y espíritu durante el fin del camino de la vida. El camino lleva desde quién es el paciente en su diagnóstico y enfermedad hasta quién es el paciente situado en el mundo y con su mundo como encuadre de interpretación. El personal necesita pensar de una manera fundamentalmente nueva. Aquí describiremos 3 componentes centrales de una atención personalizada: la narración, la situación de colaboración paciente y personal y la documentación, según la teoría desarrollada en la investigación de un grupo de la universidad.
La narración es una forma muy antigua de juntar conocimientos, experiencias y para transmitir conocimiento. La narración tiene también un papel muy decisivo en cuanto a la identidad de un ser humano. La manera de hablar de nosotros mismos nos crea. Exactamente esta hazaña existe dentro de la expresión de Brunner, Self-Marketing Narrative. En un contexto de atención y cuidado del paciente, el paciente tendrá posibilidad de expresarse, una autoexpresión, y el mundo del paciente puede configurarse así. La narración puede dar al personal muchos conocimientos sobre quién es el paciente, no solamente al tratarse del asunto explícito, sino también sobre el contexto de vida y el conocimiento más a fondo que hace la situación comprensible y manejable para el paciente. En la situación de narrar, quien escucha puede vislumbrar algo del mundo del narrador, de los conocimientos y experiencias almacenados de este que usa para crear sentido y para comprender existencia. La narración puede dar conocimiento sobre quién es el paciente y empezar precisamente allí, en el sentido de que decía Kierkegaard. La narración está llena de información sobre las dificultades y recursos del paciente. Comparada con la entrevista para dar acceso a conocimiento, la narración como forma tiene muchas más ventajas. Ya al escuchar la narración del paciente se forma un tipo de colaboración. Narrar con sentido nunca ocurre en el aire vacío, sino necesita a alguien que escuche. También es el punto de partida de una cooperación en torno al sufrimiento y las dificultades corporales, psíquicas, espirituales o todas en su conjunto del paciente. La narración ya ha hecho ascender al paciente en la normalmente muy asimétrica relación de atención. En la interacción en torno a la narración, más la capacidad del personal de comprender el mensaje de la narración, se puede establecer una relación de colaboración entre uno y otro. En un contexto terapéutico se diría que ha sido establecida una alianza entre paciente y profesional. La colaboración implica al paciente e influencia en la asistencia futura. En la narración del paciente, la colaboración y la cooperación deseada se pone a prueba como la calidad con la cual el personal percibe y da un feedback sobre cómo comprende la narración del paciente. Es en este punto donde todo se puede estropear si el sujeto se siente malentendido y no escuchado. La colaboración se fundamenta en gran medida en la relación establecida vía la narración del paciente y la confianza mutua de las dos partes. La idea es que en la colaboración dos corrientes de conocimiento y dos partes, cada uno con su comprensión, converjan para así acordarse sobre el objetivo de la atención, qué hacer y de quién. El paciente aporta con sus descripciones, vivencias y deseos, el personal con sus conocimientos del tema y su perspectiva en cuanto al problema del paciente. Se puede entender esto como un mutuo compartir y depender entre las dos partes. Ya está terminando. La colaboración tiene su base en una simetría fundamental. La distribución de poder entre las dos partes es particularmente desigual dentro de la asistencia hospitalaria, pero también dentro de la asistencia de ancianos. En la teoría de Riquet sobre la asimetría mutua está incluida varios momentos que simultáneamente se refuerzan y se corrigen. Transferido al campo de la salud, se trata primero de la reversibilidad, que tiene que ver con el papel del paciente. Segundo, con la irreemplazabilidad conectada con nosotros como personas y las semejanzas que en este contexto constituyen una condición fundamental para la colaboración, implicando a la vez la apreciación del otro como a uno mismo y la apreciación de uno mismo como del otro. En cuanto al plan de atención, se documenta lo acordado en un plan de salud o plan de atención. El plan se puede ver como un contrato o como una guía de trabajo formado por las dos partes. Tanto Erickson como Pichon señalan los obstáculos en el proceso de aumentar el conocimiento y la madurez. Erickson subraya dificultades de resolver las específicas tareas de desarrollo como obstáculos para madurar psíquicamente. Pichon, a su vez,
alude a las dificultades emocionales en forma de miedos al cambio. Nos preguntamos cómo sería posible, a partir de este conocimiento sobre el desarrollo psíquico, facilitar el buen proceso de envejecimiento. Diseño de servicio psicoterapéutico, asistencia, balance. ¿Cómo sería posible dar a los ancianos asistencia psicoterapéutica enfocada a la comprensión y el manejo de asuntos existenciales que emerjan en la vida dentro del campo de desarrollo de trascendencia? Actividad grupal en forma de círculo con líder. He aquí mi vida, vivir durante la última fase de vida. Actividad grupal abierta en torno a la gerotrascendencia. ¿Cómo podemos organizar una actividad operativa grupal en torno de las posibilidades de la gerotrascendencia? Son las cuestiones que planteamos. Buen trabajo. Bueno, Esteban, déjame el agua. El agua. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar. A ver, tenéis aquí sitio. Bueno, vamos empezando, ¿no? Porque si no... Bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia, que se titula Aproximación a la atención geriátrica desde la concepción operativa del grupo. Y lo va a presentar Raúl Cifuentes, que es geriatra, y ahora os cuenta. Bueno, vas hablando mientras que se resuelve el tema de... Bueno, decir un poco que para mí ha sido una oportunidad y al mismo tiempo un esfuerzo la idea de teorizar o conceptualizar algunas cuestiones que tienen que ver con mi trabajo, mi práctica cotidiana, de trabajar con personas mayores dentro de la clínica con una patología que trataré de describir un poco y organizar a través de esta conceptualización algunas hipótesis de investigación que se me ocurren o que me sugieren el esfuerzo, diríamos, de la conceptualización que he realizado, ¿no? Vamos a ver, espera, yo te lo acerco. Bueno, No son nosotros. Nosotros somos nosotros porque... automático. Ya está, te ha salido el cable. El cable, los tornillos no funcionan. Si haces así, se sale, se desconecta. Tienes que ponerlo hacia adentro. Sí, pues se va. Sí, ya está, ya funciona. Sabe que si alguien te lo coja y nada. Vale, está bien. Seleccionado. La pantalla que se hizo.
Sí, sí, lo tengo ahí. primera ¿Se ve? hoja. Ah, pero eso hay que darle al que salga ya, al inicio de presentación, ¿no? ¿Le doy? Yo por eso prefiero hablar. Bueno, es que se nos pasa el tiempo. Jesús, ¿nos lo proyectáis ahí? Voy yo hablando, si no. A ver, por favor, Esteban, mientras que ellos van tratando de resolver, Raúl va a ir hablando para que no se nos haga muy Empezaré definiendo la geriatría como rama de la medicina que estudia la atención al anciano como una interciencia en relación con la complejidad y la epistemología convergente. La clínica asistencial al anciano viene referida como ciencia interdisciplinar que permite hacerse cargo de la complejidad que caracteriza el proceso de envejecimiento y la forma que adquiere la enfermedad en este grupo de edad. Cabría ser pensada desde la epistemología convergente, estudio del conocimiento científico, postura según la cual las ciencias del hombre convergen sobre un objeto único, el hombre en situación, susceptible de un abordaje pluridimensional. Aproximación desde la metodología interdisciplinaria que permite un enriquecimiento del objeto de conocimiento y que sería operativa a través del trabajo en equipo. La atención al anciano se define a su vez como atención integral. La atención geriátrica asume como esquema de referencia propio la atención integral al anciano, visión integradora del hombre en situación ubicado en una determinada circunstancia histórica y social, es decir, la atención de los aspectos biopsicosociales en la aproximación al paciente geriátrico. Ana Quiroga, en artículos sobre la concepción del sujeto, plantea que desde la concepción operativa lo biopsicosocial se entiende a través de los conceptos de necesidad y estructura vincular que significan una primera aproximación al esclarecimiento del interjuego e interpenetración de lo biológico y lo social, en ese orden específico de fenómenos que constituyen los procesos psíquicos. Fragilidad y atención centrada en la persona que han comentado los compañeros de Suecia. Algunos conceptos claves que convergen en esta concepción que proponemos asistencial serían la fragilidad expresada en el área del cuerpo como característica de los cambios fisiológico-orgánicos del envejecimiento, como factor predisponente a la característica forma de enfermar del mayor y que condiciona la temida situación de dependencia en la relación del anciano con el entorno, y para cuya atención se propone el modelo de atención centrado en la persona, lo psicosocial, que trata de rescatar en el anciano dependiente lo más propio y diferenciado en su forma de vivir la enfermedad como sujeto. Aquí, en esta cosa de la atención centrada a la persona, hacemos referencia necesariamente a Tom Kitwood, que es un autor que ha desarrollado las líneas esenciales, seminales, digamos, de la atención centrada a la persona. Ya lo tienes. Sí. Gracias. El anciano con demencia, sobre el que centraré mi discurso. El paradigma de esta atención que estamos comentando lo situamos en la atención de la persona con demencia, donde dicha fragilidad que hemos comentado ha generado la erosión en la persona como sujeto autónomo y sobre el que recaen las sombras de la pérdida de su dignidad como persona, al estar a merced de las condiciones socioinstitucionales que le sostengan como individuo dependiente, de lo psicosocial a lo sociodinámico institucional en la teoría de los ámbitos. La demencia, en su gran mayoría enfermedad de Alzheimer, definido como proceso neurodegenerativo que cursa de forma crónica e irreversible hacia la incapacidad y la dependencia cognitiva, funcional y social de los sujetos afectados. Los trastornos de conducta en las demencias. Durante el curso y evolución de la demencia,
Aparecen diversos síntomas que la nomenclatura internacional se conocen como síntomas psicológicos y conductuales de la demencia: agitación, vagabundeo, agresividad, trastorno de alimentación, depresión, apatía, delirio, alucinaciones, etc., cuya psicopatología no está hoy en día bien conocida, caracterizada ni establecida. En el curso histórico del conocimiento de las demencias, la demencia senil aparece en oposición a la demencia precoz. ¿Qué es esto de la conducta? La conducta, según la concepción operativa, según Pichon-Rivière, lo definimos como un sistema dialéctico y significativo en permanente interacción intersistémica e intrasistémica, y que normalmente involucra una modificación mutua entre el individuo y su entorno social, así como una modificación de su mundo interno. La conducta, ya sea normal o patológica, se manifiesta en las tres áreas: el cuerpo, la mente y el mundo externo. Desde un enfoque totalizador, definimos la conducta como estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente interacción, intentando resolver desde esta perspectiva la antinomia mente-cuerpo, individuo-sociedad, organismo-medio. Reconocemos entonces la índole social y pluridimensional de la estructura y sentido de la conducta, razón por la cual su indagación no puede quedar circunscrita a una única disciplina. Interdisciplinaridad, de nuevo, en la aproximación del conocimiento de los síntomas conductuales que hemos recibido. No conocemos la psicopatología de los así llamados síntomas conductuales. Cabría una forma de abordaje desde la perspectiva psicosocial, como así se preconiza, dado los escasos resultados que los psicofármacos en la resolución de estos problemas tienen. Estos psicofármacos no están diseñados, en todo caso, para el tratamiento de estos problemas originalmente. Se propone, por tanto, un manejo medioambiental, socio-institucional. Psiquiatría y demencias. Desde la perspectiva psiquiátrica, se intenta definir la demencia como enfermedad neuropsiquiátrica, dada la gran incidencia de dicha sintomatología, síntomas psicológicos, conductuales, en el curso evolutivo de las demencias. Su aproximación al manejo de las personas con demencia, hoy por hoy, es eminentemente psicofarmacológico. Quisiera hacer ahora una transición en lo que es un poco lo que han comentado los compañeros de Suecia sobre la atención centrada a la persona y lo que nosotros preferiríamos centrar en lo que se llamaría atención centrada en el vínculo con la persona con demencia. Tom Kitwood, que es el autor del que originalmente se ha desarrollado toda la teoría de la práctica de la atención centrada a la persona, define que una persona que tiene demencia está relativamente sin poder, teniendo que soportar distintas clases de angustia mental: confusión, frustración, pena, rabia y desesperación. Aquí nosotros haríamos el juego de plantear no tanto la perspectiva desde la atención centrada a la persona, sino la atención centrada en el sujeto, para lo cual tendríamos que definir el sujeto. Emergente configurado, según Pichon-Rivière, en un sistema vincular a partir del interjuego fundante entre necesidad y satisfacción, interjuego que remite a su vez a una dialéctica intersubjetiva, dos pares vinculares, necesidad, satisfacción, sujeto, contexto vincular. Esto nos lleva desde la idea de la atención centrada a la persona a la atención centrada en el sujeto, que nos abre la posibilidad de entender la atención a las personas con demencia desde la relación vincular que establecemos con ellos, y a partir de ahí proponer los cuidados que nos parece cómo tendríamos que pensarlos. Se dice que además de la habilidad que tienen las personas con demencia para entender lo que está ocurriendo tanto en su propia psique como en su propio cuerpo, como en el mundo exterior, está limitada, y con ello la capacidad para entrar completamente y de forma realística en las decisiones que afectan al curso de su vida. La necesidad se vuelve a hacer relevante, eje de nuevo de la conducta del sujeto, y que obliga a que redefinamos las relaciones del sujeto y sus vínculos. La demencia sí hace a las personas especialmente dependientes en relación a esos vínculos que le redefinen o le definen inicialmente como sujeto, y no solo en el aspecto físico, sino también en los aspectos psicológicos. Brevemente sobre los aspectos necesidad-satisfacción, porque decimos que sería un sujeto de nuevo de necesidades. La tensión de necesidad sería en principio un elemento de orden biológico, el que con mayor claridad remite a la base material orgánica del comportamiento del sujeto, y probablemente estamos hablando también de una enfermedad que en el conocimiento actual
se fundamenta mucho o tiene mucho peso la parte orgánica de la enfermedad, ¿no? La tensión de necesidad tiene a su vez su fundamento en otra contradicción, ya que emerge del intercambio de materia de ese organismo con su medio. Decíamos que la persona dependiente con demencia avanzada es un individuo que sin la atención del medio no puede sobrevivir, ¿vale? La necesidad, por tanto, la necesidad es inherente a la materia viva. La necesidad aparece así como el fundamento motivacional de toda experiencia, también de las personas con demencia, o más aún en este caso, de todo contacto, de todo aprendizaje, de todo vínculo. La satisfacción a las necesidades que hay que atender en las personas con demencia, a las que solo se accede la experiencia con el otro, es eminentemente social y vincular. Vínculo que diríamos desde ahora, vínculo de cuidados. Desde hace años está claro que el deterioro que se sufre en la demencia es no solo una simple consecuencia de la neuropatología. Los factores sociales e interpersonales entran de lleno en este proceso. El punto crucial de una atención ética que sostenga la dignidad de la persona cuidada estaría en identificar el tipo de interacción que mantenga los vínculos con ese sujeto atención del cuidado. El vínculo, todos conocemos, estructura compleja de interacción constituida por dos personas físicas, intersubjetiva, y un tercero fantaseado, proyectado sobre el otro. El vínculo se va construyendo dialécticamente a partir del nacimiento, discriminación de la simbiosis original, y sus posteriores vicisitudes pueden desembocar en un vínculo sano que permite la adaptación activa a la realidad y una realimentación dialéctica entre sujeto y medio, o un vínculo enfermo que caracterizado como un circuito cerrado, viciado por la estereotipia. Lo intersubjetivo que entra en juego en este planteamiento de cuidados que comentamos, la focalidad de la dialéctica entre sujetos, de los procesos vinculares de interacción, se constituye en el único abordaje pertinente, en tanto no fragmenta la realidad a investigar, permitiendo visualizar el interjuego entre causas internas y condiciones externas en la producción de un fenómeno, en nuestro caso, el deterioro cognitivo. El abordaje interaccional, vincular, que plantea Pichon-Rivière al conceptualizar en términos de interjuego entre necesidad y satisfacción, sujeto, contexto vincular social, la dialéctica de la subjetividad permite un acercamiento más totalizador de la multiplicidad de determinaciones que operan en esta unidad biopsicosocial que es el sujeto, en nuestro caso, el sujeto con demencia. Un buen ambiente de cuidados, por tanto, es aquel en el cual hay abundante interacción basada en el reconocimiento del otro dentro de un vínculo que opere para la resolución de la estereotipia que la condición de persona con demencia genera. Kitwood, volvemos un poco a los planteamientos de la atención centrada en la persona, extiende el marco de su análisis al conjunto de la sociedad, proponiendo un cambio de valores que sería necesario desde la observación del trato que se da en nuestra sociedad a las personas con demencia, en el contexto sociodinámico e institucional. Él propone un desarrollo social en que las capacidades de expresión y tolerancia estén equilibradas al alza respecto a las tendencias a la dominación y la represión, que por aquí ya hemos comentado como una de las características del ámbito de la globalización que plantea Leonardo. En este contexto, la atención al paciente con demencia encontraría cauces más creativos para su cuidado. Solamente un pequeño comentario sobre cómo planteamos entonces la cultura de la atención, de los cuidados, de la práctica del cuidar. La fuente del conocimiento en relación con la demencia, por tanto, recae sobre las personas que son cuidadores, los más fiables, válidos y relevantes conocimientos que poseen, capaces de poder pensar sobre sus relaciones de cuidados. Puesto que hablamos de centrar la atención en el vínculo, el conocimiento de la relación de dependencia y de la relación de cuidados estará en el interjuego, como hemos dicho, relacional entre el cuidador y el cuidado, o entre los cuidados y la persona atendida. La investigación es importante adelantar en el conocimiento del mundo interno del paciente con demencia, configuración del mundo interno en la estructura vincular que hemos comentado, que se plantea como aproximación a su cuidado. Los problemas de conducta que hemos referido, los así llamados problemas de conducta, deberían ser vistos primariamente como intentos de comunicación en relación con las necesidades. Es necesario tratar de entender el mensaje
e implicarse con la necesidad que no está siendo satisfecha. Necesidad, satisfacción. Importancia, por tanto, de la comunicación en el vínculo de cuidado. Sentimientos de los cuidadores. En el proceso de cuidados, el punto clave es estar en contacto con nuestras propias preocupaciones, sentimientos, vulnerabilidades y transformar estas en recursos creativos para nuestro trabajo. La importancia en el vínculo de cuidados de los aspectos transferenciales y contratransferenciales. De estas consideraciones he tratado de plantear algunos puntos algunas hipótesis de investigación que los plantearía como interrogantes o retos a la investigación que nos queda por hacer en esta problemática que hemos definido. Constituye la demencia, cuya historia natural es muy anterior a sus manifestaciones clínicas características, un proceso cuyos rastros podríamos investigar en la historia vincular del sujeto, en la historia psicosocial del sujeto que la padece. ¿Qué tipo de estructura social genera esta forma de envejecimiento patológico? Que con el crecimiento demográfico de este grupo de población, como han comentado los compañeros, se menciona como la epidemia del siglo XXI, la construcción del sujeto viejo en nuestro contexto social. ¿Cómo construir e investigar la hipótesis psicosocial de la demencia? ¿En qué medida la concepción operativa de grupo puede contribuir a profundizar en esta hipótesis? ¿Se puede aprender a envejecer, como decían los compañeros, sin deterioro cognitivo? ¿Sería este el envejecimiento saludable? Termino con los últimos aspectos. La demencia como un proceso involutivo desde lo psicosocial que viene dado por el debilitamiento de los músculos, de los vínculos del sujeto con el medio, la deconstrucción del sujeto con demencia, su dessubjetivización. ¿Qué significado adquiere la aparición del deterioro cognitivo en el contexto, en la estructura familiar? ¿Cómo se redefinen los vínculos en esta situación? ¿Sería aquí posible plantear la hipótesis de Pichon-Rivière del enfermo como portavoz chivo emisario del grupo familiar enfermo? El daño biológico erosiona la estructura psíquica vincular, mundo interno, mundo externo, produciéndose una ruptura quizá del clivaje y dando lugar a la invasión de la parte psicótica de la personalidad como productora de los así llamados síntomas conductuales psicológicos de la demencia, hipótesis psicopatológica. Y por último, la concepción operativa de grupo desde la comprensión de los aspectos psicodinámicos e intersubjetivos en la constitución del sujeto estaría en condiciones de propiciar modelos de intervención preventivos, de psicohigiene y modelos clínicos asistenciales terapéuticos en la atención a personas con demencia. Muchas gracias. Claro, el tiempo, ¿eh? Muy bien. A continuación, Agnesi Marchetti, que nos va a hablar sobre el trauma, ¿no? ¿El trauma? Il trauma. Una investigazione? Bueno, lo cuentas. Ve lo racconto. Allora, mi chiamo Agnese Marchetti, vivo in Rimini dove faccio il medico e partecipo ai lavori della scuola Bleger come ricercatrice e mi preme dirvi che il lavoro che vi porto, che è un riassunto di un lavoro più grande che potete trovare per esteso sul sito della scuola, è un lavoro totalmente di gruppo. Quindi le osservazioni, l'elaborazione, ma anche la scrittura è stata una scrittura totalmente in gruppo. Un gruppo di 7 donne, che poi siamo rimaste in 5, e questo lavoro completamente in gruppo ha chiaramente dilatato i tempi, per cui noi ci siamo visti per un arco di circa 5 anni. 5 donne, ci raggruppiamo intorno al tema del trauma, parola fisica che indica quando il corpo cede la sua integrità ad una forza che ne supera la resistenza, ma anche parola psichica per eccellenza. Nel primo incontro
una di noi dice che sicuramente non è casuale che un gruppo di tutte donne sia tratto dal trauma. Siamo nella pancia, nell'antico, nel primordiale. Ci chiediamo quale emergente rappresentiamo all'interno della nostra scuola o cosa sentiamo depositato su di noi per immergerci in un pozzo che solo nello studio della etimologia della parola ci fa proprio già precipitare nel profondo. Cominciamo mosse da 3 curiosità. Primo, la non corrispondenza fra l'entità del trauma e il suo effetto. Secondo, il trauma che in alcuni casi si riproduce e ripete se stesso. Terzo, quale può essere il riverbero su chi non vive l'evento in prima persona ma perché vi assiste o ne ascolta il racconto. Pensiamo che l'esperienza traumatica, seppur esperienza soggettiva per antonomasia, avvenga sempre in una proiezione gruppale. È in base alle rappresentazioni di un gruppo, sia quello interno primario e o quelli successivamente internalizzati, che l'individuo risponderà all'evento. E questo evento irromperà non solo sull'inquadramento e sul processo interno dell'individuo, ma anche sull'inquadramento e sul processo interno del gruppo di appartenenza e, nello specifico, pensiamo sul sistema dei vincoli. Quindi ci chiediamo come travasa un trauma dal soggetto al gruppo di appartenenza e, se cambiano, come cambiano i vincoli in quel gruppo. La ricerca. Per condurre questa ricerca abbiamo lavorato su un gruppo istituzionale, un'equipe di un servizio per le tossicodipendenze. Il fatto, una psichiatra del servizio durante un colloquio viene aggredita da un utente verbalmente con il lancio di alcuni oggetti. Non riporta esiti di trauma fisico, ma si assenterà per 6 mesi dal lavoro con un certificato di infortunio con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. Questo alterco, apparentemente lieve sul piano manifesto, è dirompente sull'operatrice, portandola ad assentarsi per 6 mesi, ma anche sull'equipe, innescando un processo che sarà poi l'oggetto delle nostre osservazioni. Vengono indetti dal servizio 5 incontri di supervisione, supervisore il dottor Montecchi, proprio per l'elaborazione di questo evento. Il compito dei gruppi è riflettere sull'accaduto e su tutto quello che si vuole. Noi partecipiamo come osservatrice, alternandoci a 3 di questi gruppi, il primo, il centrale e l'ultimo. Abbiamo quindi analizzato gli emergenti attraverso i nostri riferimenti concettuali, le libere associazioni e il nostro vissuto e a quello del nostro gruppo a sua volta attraversato da questo racconto, in una situazione, mi preme dirlo, che ricordava molto quei cerchi di donne a cui si faceva riferimento ieri nell'assemblea e che secondo me, proprio perché abbiamo messo molto in moto anche il nostro vissuto, ha creato un vincolo fortissimo all'interno di questo gruppo che ci ha permesso di lavorare per 5 anni, nonostante tempi lunghi, difficoltà nell'incontro, eccetera. Gli emergenti. Prima osservazione, la persona aggredita arriva in ritardo. Secondo, le epistemologie non convergono, c'è una frammentazione di linguaggi, ognuno parla una lingua propria. Terzo, 2 suicidi sono un grosso trauma. Seconda osservazione, emergenti. Primo, la persona aggredita arriva in significativo ritardo. Secondo, quello che succede in quella casa non si sa. Terzo, chi è il nostro alleato? Il paziente violento o il collega? Terza osservazione.
Ancora, la persona aggredita arriva in ritardo dicendo: stiamo anticipando una diaspora. Secondo emergente, chi esce si sfracella. Terzo, l'uomo che viene da fuori violenta. Considerazioni. Dalle osservazioni svolte, dall'analisi degli emergenti, ricaviamo una serie di considerazioni. Innanzitutto ci colpisce che nelle riunioni espressamente pensate per elaborare l'accaduto non si parli mai dell'accaduto. Sembra non esserci interesse nell'analizzare il fatto in sé, solo saltuariamente accennato. Si parla di altro. Ed è pensando a questo altro, cercando di legarlo agli emergenti, che ipotizziamo che l'accaduto possa essere l'espressione, l'agito di una aggressività non riconosciuta sia interna che esterna al gruppo. In effetti, in maniera frammentaria, emerge che il servizio aveva subito almeno 3 attacchi importanti alla sua identità, ai quali però sembra non fosse seguita una qualche elaborazione. Primo, si era suicidato un ragazzo, un ex utente, e in seguito a questo suicidio vi era stato un duro attacco pubblico al servizio, in particolare da parte del parroco durante l'omelia funebre. Secondo, in quel periodo era arrivata la notizia di un futuro accorpamento di più servizi con un possibile cambio di responsabili, evocando fantasie di smembramento. Anticipiamo una diaspora, l'uomo che viene da fuori violenta. Terzo fattore su cui ci soffermiamo un attimo di più. Emerge sin dal primo incontro un conflitto di ruoli fra le professioni, incentrato sul tema della diagnosi. Chi deve, vuole o può fare la diagnosi, come la si fa, a cosa serve. Si capisce che è di quel periodo la richiesta fatta agli operatori, quindi dall'esterno, dall'amministrazione, di redigere per i pazienti diagnosi nosografiche, ad esempio secondo il DSM, e non più operative. Interessante notare che tutta l'equipe, che era composta da tutte donne e un solo infermiere uomo, era stata formata con la concezione operativa di gruppo. Dalle osservazioni sembra che l'equipe ripensi ad un tempo, una specie di bel tempo perduto, in cui il linguaggio era comune, condiviso, il tempo della diagnosi operativa, costruita con l'apporto di tutte le figure presenti. Ora questo linguaggio si è frammentato, non è più familiare o scontato. La richiesta esterna delle diagnosi nosografiche fa uscire al gruppo dall'idea di una comunicazione condivisa, dove ognuno è libero e uguale. Potremmo chiederci: si è rotto l'ecro? Gli operatori, per i quali la diagnosi giungeva per un percorso condiviso, ora sono costretti ad assumere le differenze. Si distingue allora fra ruoli, fra chi ha più o meno potere, fra psichiatra e psicologo, fra chi è assunto e chi no, fra tirocinante e volontario, fra chi ha un ruolo più o meno autoritario, fra chi fa il padre o la madre. In particolare ci pare interessante la differenza fra il ruolo materno e il paterno. Ricordiamo che questa equipe è tutta di donne, ad eccezione di un unico maschio. Il gruppo è quindi calibrato su un'identificazione collettiva con il femminile, mentre il ruolo dello psichiatra sembra essere vissuto come depositario della mascolinità, colui che dà le regole, è più autoritario, e proprio per questo esercizio di autorità sembra quasi all'interno del gruppo più naturale che a questa figura sia rivolta l'aggressività di chi le regole le deve subire. Sembra allora che i conflitti professionali si confondano con quelli di genere. Ci poniamo allora delle domande che potrebbero essere il punto di partenza per un lavoro futuro. Primo,
un gruppo curante omogeneo per genere ascrive al proprio genere la specificità dell'esercizio della cura, cioè un gruppo maschile, ho finito, pensa che la cura deve seguire criteri maschili e un gruppo femminile pensa che la cura debba seguire criteri femminili? La cura è femminile, il curare è maschile? Per le donne è forse più difficile rifiutare il deposito di un mandato? Terzo, il prevalere di un genere in un gruppo rende più difficile i processi di differenziazione, li rende forse carichi di un'aggressività reciproca importante fra i membri? Conclusione. Questo evento traumatico, apparentemente non grave, poteva funzionare come collante per il gruppo degli operatori. Invece in questo caso ha agito in senso disgregativo, si è inserito come un cuneo, è stata la piccola crepa che ha fatto uscire ed emergere il conflitto. Se prima erano apparentemente tutti uguali in una sorta di condivisione matriarcale dei poteri, dopo l'aggressione irrompe ed emerge il conflitto con la percezione evidente e spesso tinta di forte aggressività delle differenze, che sono differenze di ruoli e di genere. La compattezza del gruppo è destabilizzata, si è aperta il varco all'aggressione, si genera il trauma ed è frammentata anche la risposta ad esso. Il soggetto vittima dell'aggressione cerca una risposta individualizzata con un atteggiamento di rottura verso il gruppo. Non chiede aiuto, si assenta per un lungo periodo, alle supervisioni arriva sempre in ritardo, anticipando una diaspora. In questo gioco di specchi ci possiamo infine chiedere se la risposta del gruppo sia in parte dipesa da come si è posta l'operatrice aggredita e quanto nel suo atteggiamento abbia pesato il mandato di non detto di cui parlavamo prima, ruolo dello psichiatra maschile esposto all'aggressione. Dice la psichiatra aggredita: sapevo che sarebbe finita così, avevo chiesto di vedere questa paziente insieme ad un altro operatore, ma sono abituata a far da me, senza pensarci. Mi è stato detto di farlo io perché ero io l'operatore di riferimento. Cosa significa allora in un servizio essere operatore di riferimento? In questo caso il padre, lo psichiatra che ha più poteri, più soldi, quello che d'ora in poi potrà fare la diagnosi e perciò è naturale che sia più oggetto di aggressività? Grazie. Ahora tenemos otra presentación que se llama Una experiencia de grupo operativo en atención primaria. Y son varios ponentes, no sé cómo vais a organizarlo, pero bueno. Que se vayan sentando y yo me encargo de la parte más. A ver, para ser muy... me encargo de hacer la presentación del tema... No se oye. No lo toquemos mucho, que nos dicen que no lo toquemos. Que no lo toquemos. Un segundito. No sé cómo voy a hablar así. Lo que traemos ahora nos parecía, cuando estuvimos trabajando en la experiencia de grupo en atención primaria, que es una vieja idea, aquí está Ángeles, que ella presionaba mucho, hace muchos años ya, que desde salud mental se pudiera contar con grupos de atención primaria, con grupos que siempre lo llamábamos BALIN,
En este momento hemos podido concretar una experiencia que es la que traemos. Es una experiencia que ha durado, está continuando, pero lo que traemos es un periodo de un año, son unas 11 sesiones, en las que nos parecía muy importante que en un espacio como este hubiera un lugar para la reflexión de lo que en momentos determinados podemos tomar como trinchera de la carencia social, donde pasan muchas cosas, donde es un exponente como de laboratorio, casi como una lupa, donde se concentran cantidad de situaciones todos los días y de forma cotidiana, ¿no? Y que el poder contar con un espacio que parece como muy pequeño, 11 sesiones a lo largo de un año, 11 horas, nos hacía pensar en un segundo punto que queríamos traer aquí a la reflexión, de nuevo a subrayar sobre la potencia de lo grupal. ¿Qué sucede para que lo que vamos a poder compartir haya pasado en un espacio concentrado que es un total de 11 horas? En una vorágine asistencial que ya podrán dar cuenta, porque además si han llegado en un viaje de esta noche es porque han pasado cosas para que no puedan hacer un viaje para poder estar con nosotros antes. Incluso estaría dentro del contenido a analizar, porque han tenido que viajar toda la noche para llegar hace un rato. Es decir, esta etapa recoge desde el principio de 16 hasta enero del 17 y actualmente estamos continuando. Desgraciadamente ella es la observadora, pero ella no va a estar porque está trabajando en Barcelona. Yo continúo como coordinador y ella es el componente del grupo y no van a dejar que el grupo se pierda. Termine. Bueno, la forma de pensarla os puede parecer, no sé cómo puede parecer, pero a nosotros nos pareció cuando nos pusimos a darle vuelta al material, porque hacemos una cosa, recogemos el material, lo analizamos, tenemos todo el material para poder pensar. Dijimos, bueno, ¿y qué hacemos nosotros yendo para allá? Cuando lo mismo, lo que tenían que hablar eran ella. Hicimos una propuesta y pensamos que nos iban a decir algo raro, pero no nos dio tiempo ni de terminar. Dijeron que sí, hicieron ellas mismas una propuesta de que trabajar sobre el material que se tenía y ellos repartieron el trabajo y luego nos reunimos, se hizo una síntesis y se ha encargado de una persona para presentarlo aquí, ¿no? Luego ella va a hacer una breve intervención sobre algunas reflexiones y esto es lo que os traemos. No quiero alargarme más, he querido cortar mucho para que lo importante sea bien. Adelante. Yo viniendo para acá me he quedado sin voz. No sé, vosotros ya lo interpretaréis, yo no. Pero en fin. Bueno, nosotros somos médicos de familia, estamos trabajando con el mismo grupo de población desde hace 30 años, y hace 30 años que perseguíamos a Felipe porque sabíamos que era de la cuerda, para que nos ayudara en el tema de crear un grupo Valen. En primer lugar, lo que queríamos era agradecer que nos hubierais invitado aquí en vuestro ámbito. Somos un poco los ratones colorados, los que estáis hablando de grupos con patologías diferentes. Nosotros somos los pacientes en este caso, porque el grupo ha sido trabajar para que nosotros, a demanda nuestra, pero para que nosotros pudiéramos de alguna manera estar mejor. Entonces, se intentó durante muchos años, pero no fue posible hasta que no te jubilaste. También es lo mismo, nosotros no hemos podido venir antes por problemas, tú no pudiste dedicarte a nosotros hasta tu jubilación, lo cual también habría que interpretarlo. En el debate. En el debate, bueno, no, eso no es debatible ya, me parece. No quieres. Bueno, sigue. El grupo se desarrolló a lo largo de un año, como ha dicho Felipe, en el 2016, en el centro de salud, que este es nuestro centro de salud, un poco cutre, de Pinomontano, que es un barrio periférico de la ciudad,
donde intentamos o solicitamos trabajar con la metodología de Balin, que todos debéis conocer porque sois del ramo. Las personas en las que estábamos, estaba un psicólogo, bueno, dos psicólogos, pero uno ejercía de coordinador del grupo y otro de observadora que tomaba nota, lo cual nos asustaba mucho porque le veíamos escribiendo mucho. ¿Qué escribirá de nosotros? Luego había 7 médicos de familia del centro de salud y siempre han oscilado 3, 4 residentes haciendo la especialidad de familia en esta época. Repito que el grupo continúa desde entonces. La tarea, es que aquí no lo veo, la tarea, lo que vimos que comenzamos con la tarea de reflexionar, como era el principio de Balin, la relación médico-paciente, y en cada sesión planteábamos, a partir de un caso clínico que uno de los médicos presentaba, algo que le hubiera pasado, que le hubiera afectado, pensar acerca de ese caso y qué estaba pasando. Pero vimos que a lo largo del tiempo los sentimientos se repetían, las situaciones se repetían, no le pasaba a uno solo, sino que era más compartido, y eso ha hecho que con el tiempo podamos decir que de ser un trabajo dirigido a analizar personalmente o individualmente la relación de cada uno de nosotros con los pacientes, nosotros nos convertíamos en pacientes respecto a ellos, por una parte, y sentíamos lo mismo, y por otra nos estábamos convirtiendo en un grupo operativo contextualizado, en el sentido de que muchas cosas de las que nos pasaban no solamente era producto de la profesión sino que era en el contexto social en el que nos estamos moviendo, ¿no? La trayectoria fue una maraña, no tenía un hilo conductor, sino que a partir del caso clínico venían múltiples intersecciones, intervenciones de unos y de otros, en los cuales a mí también me ha pasado, yo lo sentí de esta forma, yo lo sentí de la otra. Pero lo que podemos decir, por eso decíamos que hemos acabado en un grupo contextualizado, es que estamos notando como poco a poco estamos cambiando de la queja a acciones de cambio. O sea, después de un año quejándonos de la situación en la que vivimos y de lo que estamos sufriendo, nos hemos dado cuenta que al ser lo mismo o tener las mismas sensaciones, se ha constituido no de forma individual sino grupo hacia una idea de cambio o un proyecto de cambio. ¿Qué hemos reflexionado en todo este tiempo? Pues de muchas cosas, podéis imaginar. Aquí está analizando, bueno, la metodología que hemos utilizado ha sido todas las notas que Clara había recogido, las hemos repartido entre los que hemos participado, se han leído y cada uno ha explicado lo que sentía o lo que le suponía que sentía respecto a lo que estaba ahí escrito, ¿no? Porque cada uno lo recordaba distinto. De hecho, ha sido la sorpresa. Tú veías que esta persona estuviera marginada, tú veías que esto estábamos... O sea, ha sido sorpresa para nosotros los resultados que ella iba anotando. Aquí hablamos de algunas de las reflexiones que hemos ido haciendo. ¿Qué reflexiones nos hacemos desde nuestra profesión? El miedo al error. O cómo afrontar un error que todos tenemos, el miedo al fracaso, lo que es trabajar siempre con la incertidumbre a nuestro lado, además junto con el tema tiempo, ¿no? Porque nosotros jugamos con una cosa que se llama tiempo, que son 5 minutos. La institución como frenadora de un espacio pensante, o sea, el ver poco a poco la necesidad que teníamos de ese espacio para pensar y reflexionar, y cómo cada vez nos está costando más. De hecho, en la última ya planteamos que estábamos haciendo sesiones clandestinas, porque ya no se lo decíamos a nadie y escondíamos un ratito a escondidas para hacer un balín, que ya es las resistencias poco a poco que cada uno tiene de plantear respecto a los demás sus debilidades, cómo se siente respecto a cuando un paciente le plantea esto o le plantea lo otro. Una pregunta, ¿5 minutos tienen para atender a un paciente? 5 minutos. Sí, 5 minutos. Unos 50 diarios. Como mucho.
Y ten en cuenta que 50 diarios y la mayoría son ancianos, que habéis explicado lo que era un anciano. Médico de familia, médico de atención primaria. Nosotros somos médicos de familia. Venga. Sí, pero hay veces que pueden ser incluso hasta 80 pacientes. Bueno, 80 no. Yo estoy en 50, 60. El grupo, seguimos y luego ya hablamos. Vimos que el grupo nos estaba sirviendo como espacio para reflexionar el tema que decíamos de la queja, que la insumisión tenía más fuerza si era grupal. Que el sumatorio sería lineal, pero al ser todos juntos pasa a ser exponencial, tener mucha más fuerza. La sensación de sentirnos como cubo de basura en muchos casos, porque es donde se deposita aquello que no tiene solución, aquello que es incómodo, ya primaria se lo solucionará. Nuestro papel como escuchadores. El grupo nos sirvió como espacio de reflexión, un espejo donde mirarnos, donde el hecho de que uno plantee una cosa, el de al lado enfrente, o mientras lo está planteando el enfrente, yo esto también lo vivo de esta forma o no, o sea que mirarse en la mirada del otro ha sido muy importante. Las intersecciones que ha habido entre unos y otros en la vida del paciente, como planteaba Raúl, de las crisis vitales, nosotros las vivimos todas, desde los 14 años hasta la muerte. Las crisis vitales de las personas las vamos viviendo, ¿no? Y eso nos plantea, además, las nuestras propias, quiere decir que aquí siempre estamos jugando. Reflexionamos sobre el vínculo y la relación médicos-pacientes, lo que significa que se te muera un paciente. No se muere, se te muere. Cómo manejamos los pacientes molestos. Al principio decíamos, bueno, pues que se cambie de médico. Y poco a poco fuimos viendo que esta no era la solución, porque éramos un grupo y de alguna manera teníamos que aprender a manejar los pacientes molestos. La sensación de abandono institucional que tenemos, en el sentido de que este espacio, por ejemplo, que lo hemos solicitado, pues bueno, hemos tenido que venir a las 4 de la mañana hoy porque ayer trabajamos hasta las 8:30 de la tarde. Entonces ha habido que levantarse temprano para venirse. Y bueno, porque no nos dieron permiso. Bueno, nos han dado permiso hoy. Hoy nos han dado permiso, ya 2 días para esto no, ¿eh? Ya 2 días para pensar, no. Seguimos, sigo comentando reflexiones que hemos ido haciendo. El grupo se pone en marcha para redirigir el malestar psíquico a cambios sociales, no tapar la demanda con pastillas o con burnout. El grupo se hace eco de sus propias quejas. Y poco a poco van saliendo propuestas para la acción. Las trayectorias de profesionales y pacientes se unen bidireccionalmente. Ellos esperan de alguna manera que tú les aportes recursos para solucionar sus problemas. Nosotros en ese momento éramos pacientes y estábamos utilizando el grupo como terapia para buscar nuestras propias soluciones en el contexto que estábamos. Y finalmente el miedo a pensar que esto se va a acabar, se nos van a abandonar, y la idea de que esto hay que defenderlo como sea, de la confrontación e información a la organización colectiva. Reflexionamos también, hemos reflexionado mucho en un año, a 1 hora al mes. La fe frente a la confianza, es decir, hasta ahora pedíamos fe a los pacientes y nos damos cuenta de que no se trata de la fe, sino de la confianza, de elaborar pactos. La pérdida, lo que comentaba antes de si seguiremos o no, y el paso poco a poco de la idea de que hemos de elaborar un proyecto. Siguiendo a Manuel Castells, donde de alguna manera expone los 3 tipos de identidad, siendo la legitimadora la que te dan desde la estructura de poder, la que te toca, la de resistencia, que es, yo creo que cuando empezamos el Balín nos podíamos situar en la identidad de resistencia, es decir, queja, no estamos de acuerdo, nos quedamos en la trinchera, protestamos. Creo que en estos momentos el grupo nos ha servido para irnos colocando en la identidad de proyecto. ¿Qué significa? Que ya hemos pasado de
la queja a crear cambios. De hecho, estamos trabajando con diferentes formas para un proyecto común: salvar Balín, salvar el espacio de relación y, en la medida que lo podamos, cambiar la institución. Pero vamos, que hay un proyecto de idea, ¿no? Y ahora viene aquí la psicóloga y nos interpreta. No, mujer. Siempre bien. Yo soy Clara Aranda, ejercía de observadora en el Grupo Balin y bueno, en principio os voy a contar algunas conclusiones que no es más que dar algunos puntos, algunas pinceladas a todo lo que ha expuesto Ángeles, ¿no? Bueno, nos permitíamos reflexionar un poquito cuáles son los aportes concretos de un grupo operativo de estas características en un centro de atención primaria, ¿no? El primero era lo que decía, ¿no? Que se puedan mirar con los ojos de otro, que no es más que poner en común su experiencia clínica y poder identificar los puntos ciegos que no puedes ver tú mismo. Entonces era identificar las defensas, los miedos, las angustias, la rabia, y no solo eso, sino también su fuente. Proviene de mí, proviene del paciente, proviene del sistema sociosanitario, proviene del sistema social, sociopolítico. Entonces, digamos que el aporte del grupo era crear una red de pensamiento afectivo. Yo aquí quería señalar la importancia del grupo no solo como favorecedor de la reflexión, del pensamiento simbólico, sino que esto lo hace solo si cumple la función de contención emocional. De hecho, el grupo lo que hacía era generar lazos afectivos entre sus integrantes. Se trata de la creación de un equipo, todos juntos en esto, que te va a acompañar en tu práctica cotidiana. Y así es el paso de lo individual a lo grupal, del que hablaba Ángeles, ¿no? El paso de la soledad de la consulta a enfrentarte a tu práctica cotidiana con un equipo o un grupo interno que te acompaña, te permite pensar esa práctica. Y esa reflexión, ese encuentro, lo que hace es permitirnos problematizar el dilema, es decir, encontrar soluciones a aquello que parecía que no tenía solución. Es decir, pasar de una experiencia pasiva de agresión, una experiencia de indefensión, de rabia, de bloqueo, de desesperanza ante la situación del médico de atención primaria en este sistema sociosanitario, al reconocer la existencia de un marco de acción con unos márgenes, unas limitaciones realistas, pero hay un empoderamiento realista. Es como la constitución de una célula de resistencia grupal, de una célula de autoorganización, que no es más que generar pensamiento instituyente frente a lo instituido. Es decir, recuperar de nuevo el papel del médico de atención primaria frente a un modelo de gestión sanitaria que deshumaniza tanto al paciente como al profesional. Entonces, bueno, pensamos que esta presentación, este proyecto de Balin nos permitía también reflexionar sobre la potencia de lo grupal, ¿no? Porque puede parecer una gota en un océano, una hora mensual durante un año, pero bueno, estos son los efectos que se han alcanzado. Así que, bueno, yo les doy las gracias a ustedes por su atención y a ellos gracias por su atención primaria. Eso. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Si queréis, primero agradecer a todos los ponentes que se han limitado al tiempo que tenían y han facilitado muchísimo, por lo tanto, el que los demás también nos pongan en su propio. Y luego ya se responden, ¿no? ¿Os parece? En vez de ser pregunta-respuesta, se van aportando las preguntas. A ver, empezamos por ahí. Sí. Bueno, yo, aunque esté aquí en calidad más de traductor que otra cosa, también me recibo estas cosas, ¿no? Yo también soy compañero, soy residente en el centro de Instituto Psiquiátrico de Psiquiatría, y nosotros hemos empezado hace 2 años, empezamos a hacer también grupos Balin para residentes. También 1 hora al mes, de hecho, como decimos siempre, no es nuestra queja principal, es que no sea nacional en el mejor de los casos, ¿no? No sé, porque no siempre se puede.
A mí me encanta ver que hay experiencias grupales, que como que cada vez hay más experiencias grupales de este tipo y de cómo pues salimos un poco de la consulta individual, ¿no? Y nos movemos a marcos más de institución, pero de equipo, realmente de equipo por debajo de la institución, al lado de ella y pudiendo pensar de otras formas. Y yo, más que es una pregunta, es una reflexión, ¿no? de cómo podemos, ¿no? Implantar esto de forma más extensa, ¿no? de realmente empezar a entender. Yo creo que es como casi hace más, yo algo al menos entiendo, casi hace más esta hora entre comillas perdida, ¿no? de docencia, hace más por mi formación y por mi atención al paciente que realmente ponerme una hora a ver pacientes, ¿no? o 5 horas realmente, porque esto genera unos modos de trabajar que se repercuten de una forma no cuantificable, seguramente, más cualificable, pero bueno, un poco al aire que ser. Sí. Yo, por poner en relación la última ponencia... Más alto, por favor. Sí, que andaba pensando, justo cuando estaba Raúl comentando, preguntando, ¿no? el papel del grupo operativo en la atención a las personas con demencia, y yo pensaba en lo importante que sería también del grupo operativo, o sea, una experiencia de grupo operativo para los profesionales que trabajan con personas con demencia, ¿no? No en todos los casos, no se puede generalizar, pero que muchas veces se da una atención un tanto deshumanizada, ¿no? Y pensaba en una persona próxima que trabaja en un pediátrico, y por ejemplo en la unidad donde están las personas con demencia y trastornos de conducta, directamente le llaman, voy con los trastornos, como trastornos, ¿no? Como cosificando también, ¿no? Y pensaba que quizá una experiencia del tipo que estaban comentando las compañeras podría ser podría también generar muchos cambios en cómo se relacionan después con los usuarios, con los pacientes, ¿no? Con las personas que están padeciendo su sufrimiento. Y luego también estaba pensando en que vosotros exponíais los cambios que había supuesto para vosotros como médicos de familia, pero lo importante que había sido para vosotros el poder generar esos lazos y esa conexión, pero cómo habrán vivido vuestros pacientes, seguro que también, eso habría que poder también pensarlo y estudiarlo, cómo ellos habrán vivido el desarrollo de una escucha diferente que seguro que se habrá dado en todos vosotros, desde la propia experiencia del grupo operativo, seguro que eso también habrá calado en la atención. Por eso hablábamos de intersecciones. Hay muchas intersecciones que nosotros hemos descubierto. Nosotros muchas veces compartimos muchos de los problemas que sufrimos nosotros con los problemas que sufren nuestros pacientes. Entonces, todas esas intersecciones nos han ayudado a nosotros a reflexionar, a mirarnos en el otro. A mirarnos en el otro puede ser el compañero o el paciente al que atendemos. Y por eso el grupo al final fue una maraña, porque se movían tal cantidad de variables, tal cantidad de sentimientos, tal cantidad de reflexiones, que al final intentar estructurar eso, yo chapó por las dos personas que nos ayudaron a llevarlo adelante, porque fue una experiencia tremendamente positiva, ¿no? Pero la concepción que nosotros tuvimos del grupo fue ese, que era una maraña, o sea, una maraña que era muy difícil desenredar, pero que nos ayudó para que en la práctica habitual pudiéramos ir mejorando lo que era la práctica clínica y sobre todo abandonar el sentimiento de soledad que teníamos de forma individual. Pero desde esa experiencia de contención que estabais vosotros eso seguro repercutió totalmente. Gracias a sufrimiento. Claro, totalmente. Sí, por allí tenemos un compañero, luego tú. Sí. Sí, vamos a ver un poco la línea cuando hablaba la psicóloga del grupo operativo sobre el tema este de la red del pensamiento afectivo como algo claro, naturalmente clave. A mí me parece un poco que recordando a Armando Baudeo, cuando él propugnaba que es importante la complejidad, lo amplio. Ahora parece que tenemos la impresión de que todo se reduce a máquinas y robots, es decir, ir simplificando cada vez más, es decir, ir fomentando cada vez más lo individual, en vez de lo interactuante, ¿no? Entonces yo quería preguntaros un poco qué ven sobre este tema, es decir, cómo contribuye de alguna manera esta sociedad informatizada que tenemos para que ese individualismo persista, continúe y realmente evite la interacción afectiva, que es lo que estáis haciendo. Es decir, es una interacción en la cual os ponéis en la parte del otro, por lo tanto pasáis a la dimensión horizontal,
que hay que atender y que es muy compleja, naturalmente. Entonces es un poco por ahí, cómo contribuye eso, todos esos medios informáticos, las tablets, los móviles que tanto aíslan a todo el mundo, para que ahí esté la solución de los temas. O los robots también en las clases. Gracias. Sì, Agnese. Mi ha interessato molto il vostro lavoro perché anch'io faccio il medico di famiglia in Rimini e credo che uno dei problemi enormi che noi abbiamo è la solitudine. Tant'è che io, vedete, vengo qua per compartire, per pensare, perché per esempio in Italia il medico di famiglia è il medico libero professionista per antonomasia, c'ha il suo studio e anche se ora hanno fatto delle aggregazioni, no, di nucleo per territorio, ma queste aggregazioni ancora sono dei condomini, ma non c'è la condivisione e questo per me, io spero ormai per le prossime generazioni, per me è veramente un problema enorme. Io avevo proposto a un gruppo di colleghi appunto di questo condominio di fare dei gruppi sugli errori, no? Sui casi, quello che la notte pensi, piangi, e però non ho avuto nessun tipo di risultato e rimango da sola e quindi vengo qui a pensare con voi, quindi veramente complimenti. Magari potrei venire da voi, nei vostri gruppi, magari potrei Se vayas no, allí no, que ella sí que A ver, por favor, un momentito, que tenemos por aquí varias personas pendientes. Ana, luego tú, por ahí y tú. Vale. Sí, yo a propósito de varias de las intervenciones de la mesa me venía, ¿no? Que igual en algunos momentos, en algunas situaciones, podríamos cambiar la idea que tenemos de equipo, ¿no? Me parecía cuando escuchaba a Raúl, cuando te escuchaba a ti también y cuando escuchaba lo del libro, que por momentos el equipo lo formaría los médicos y los pacientes, los viejos y los cuidadores, así que me parece que habría cosas que tendríamos que hacerlas juntos, ¿no? No por un lado el grupo de profesionales y por otro lado los pacientes, sino que creo que habría determinados problemas que tendríamos que pensar que el equipo somos todos, ¿no? No creo que siempre, pero algunas veces me parece que sí. Y en ese sentido tenía la experiencia, ¿no? De la última mesa que montamos en el Nacional de Psicoterapia, que trabajamos con el tema de violencia contra las mujeres. Trabajamos una antropóloga, una psicoanalista, una mujer que había vivido 28 años en esa situación y yo como psicoterapeuta psicosocial, y pensamos las cuatro juntas todo lo que íbamos a trabajar, ¿no? Y me pareció que era posible a pesar de que cada una... Entonces, ¿hasta qué punto cuando hablamos de lo multiprofesional, también habría que pensar en esos espacios que nos sentamos juntos, pacientes y profesionales, para trabajar algunos temas? Por ejemplo, la ética, por ejemplo, la desesperación en la atención primaria. Se me ocurría eso. Bien. Un momento, por favor, aquella... No, es una función de lo que decía el compañero hablando de la tecnología, ¿no? La tecnología la tenemos en los despachos. Hay un ordenador que con personas que tienen 7 minutos por paciente y tienen que escribir la historia, es 5, bueno, 5 y 50 pacientes diarios. No es solo la individualidad social o lo que fomentan las nuevas tecnologías, sino que hay un ordenador ahí que es claramente una pared con el otro, ¿no? Sí. Yeah. Yo pienso en esa noción que tanto los burgueses, los suecos como Raúl pusieron en el plano, es a la atención personalizada, y es como una contradicción entre esta noción y lo que vosotros
ambulatorio estáis contando. Y también una pregunta, como he trabajado con grupos de Bali, yo en ambulatorios antes, y también me he sentido tentado a usar la técnica de grupos operativos también. No lo he hecho completamente, pero es que varias cosas imposibilitaron al uso del grupo de Bali para vosotros y hizo que la técnica del grupo operativo fuera más eficaz. Esa técnica de Bali es una técnica muy linda, pero no siempre funciona. A nosotros, ¿puedo contestar? Sí, si no os importa, vamos a dar un par de turnos de palabra más y ya pasamos a tres. Venga. A ver, Leonardo. No, perdón, estaba ella antes. No, yo paso porque me interesa la pregunta de Andrés. Vale. Y después, porque lo mío es un aporte, no es una pregunta. Solo una considerazione su una parola che mi ha colpito che è clandestino. Mi ha colpito clandestino. Allora pensavo questo, che il gruppo, l'organizzazione del gruppo è sentito, vissuto come clandestino, più l'istituzione è totale, più il gruppo è clandestino. Meno l'istituzione è totale, più il gruppo è libero. Ci possono però fare gruppi anche nelle istituzioni totali, più totali. Conosco, abbiamo studiato questo, perché poi l'istituzione blocca anche, è anche interna, per cui uno dice a se stesso: non posso fare gruppo, non si può fare gruppo in questo spazio. Credo che ci sia questo rapporto, no, fra istituzione e gruppo. L'istituzione tende a chiudere lo spazio del gruppo e bisogna cercare di mantenerlo aperto. Sí, yo. Sí, y después tú. Sí. Y tú. ¿Yo? Sí. Sí, por un lado, yo estoy muy impactada. Estoy terriblemente impactada porque no puedo creer que un médico atienda 5 minutos a través de una computadora. Me suena a Brad Ryder, me suena a Blade Runner, o sea, donde el grupo tiene que ser clandestino, porque me acordaba de aplicaciones de la psicoterapia de grupo de Pichon, donde era un grupo de médicos, de residentes médicos, y el problema que enfrentaba Pichon era que intelectualizaban. Entonces le decían: no estudien, no traigan nada estudiado, traigan la relación con el paciente. O sea, el obstáculo que encontraba Pichon era la intelectualización que hacían los médicos. Pero acá es el fragmento, no sé, es como un fragmento de persona, ni siquiera es 5 minutos de una persona. Sí, pero muchas veces. Claro, como una alienación, como que la lucha, el obstáculo... Son 5 minutos, pero durante 35 años. Yo a mis pacientes los conozco como si los hubiera tenido 2 horas cada año. Todo el tiempo, o sea que hay una línea de continuidad. Pero siempre son los mismos mis pacientes. Tengo 1.500, 1.800 pacientes que siempre son míos desde hace 35 años. 1.800. Sí. Ese es el sistema nuestro. A ver, por favor. Vamos a ver. Por favor, un momento, por favor. En la escuela tenemos una experiencia con médicos residentes que trabajaban en un hospital de un barrio que era muy violento. Entonces caía un herido de bala
y venía la familia y le pegaba al médico porque el paciente se moría o porque no lo salvaba o porque no quería que lo denunciara a la policía. Entonces los médicos estaban desesperados. En la primera reunión del grupo operativo se largaron a llorar. Se largaron a llorar de la impotencia, desesperación, y la solución que encontraron era el equipo, era el grupo. Entonces cuando alguien atendía a alguien, todo el mundo estaba atento, ¿no? Y iba el grupo a asistirlo, ¿no? O sea que lo grupal aparece con toda esa fuerza. Y yo creo que lo microsocial es lo psicosocial. Lo psicosocial es lo micro. Y ahí muestra toda su potencia, que me parece que ustedes la transmitieron, ¿no? Que son preguntas. Ya, pero solamente hay 2 personas más por participar. Dos apuntes. Primero, al que comentaste tú, del Congreso Nacional de Psicoterapia y de cómo me parece que los usuarios también tienen que tener un papel importante en la, no solo en las votaciones del grupo, sino en la propia establecimiento de las instituciones, en la reflexión sobre las mismas, ¿no? Bueno, la semana pasada en el Congreso de la Asociación Madrileña de Salud Mental, la semana pasada fue el Congreso de la Asociación Madrileña de Salud Mental y varias mesas estuvieron, en varias mesas formaron parte de usuarios. No siempre con una postura, vamos a decir, sumisa, sino muchas veces crítica con el sistema y crítica con los propios profesionales y crítica con prácticas institucionales, y me parece que esa voz es muy necesaria que esté ahí, porque pues bueno, esto es una cosa en salud mental más que en otras disciplinas, ¿no?, de cuidado, esta subjetividad, esta intersubjetividad imperante. Y luego, respecto a lo que hablabais de las nuevas tecnologías, yo planteo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, las nuevas tecnologías aíslan, individualizan en algunos sentidos y en otros generan nuevas redes de una forma brutal. O sea, generan redes de gente que de otra forma no podría tener red, generan redes paralelas, permiten otra serie de cosas. Yo creo que estamos, habría que plantearse no tanto demonizar, sino desde decir, oye, pues son nuevos espacios con sus ventajas y sus inconvenientes, y están ahí, ¿no? Gracias. Sí. No, in relazione al problema della violenza, volevo chiedere ad Agnese, sulla base di quella che è stata l'esperienza che poi ha riportato, che idea si è fatta sulla questione della conflittualità? Se possiamo pensare a questa cosa, quale potrebbe essere la strada? Che facciamo? Riduciamo la conflittualità o come possiamo rendere dialettica questa conflittualità? Un po' mi interessava molto la sua personale convinzione, cioè l'idea che si era fatta intorno a questo tema. L'impressione in questo caso che ho portato sembrerebbe che la conflittualità sia stata immessa dall'esterno nel momento in cui si è rotto quello che era uno schema di lavoro. Almeno questo era un po' quello che cercavamo di dire, no? Perché la differenza, per esempio, fra le varie professioni o fra i ruoli di potere o non potere non era intrinseca al gruppo. Sembrerebbe quasi che la richiesta esterna, vabbè, allora sei così, tu sei medico, io no, eccetera. Come ridurla? Bueno, pasamos a que respondan alguna cosa, si alguien quiere comentar algo. Si querías algo. Yo tengo una pregunta para el a ver, contestar cosas. Solo una cosa, un dato, una observación que le contaba Bajito Montequi. Si os fijáis, es la primera mesa donde los ponentes no están. La mesa se ha estructurado de otra manera. No se pensaba cuánto tenía que ver con que se traen las experiencias desde el otro lado. No sé qué quiere decir, pero no hay ningún ponente ahí. Es la primera mesa. Estamos todos aquí. Lo que pensé de esto es que todos somos pacientes. Claro. Porque todos vamos al médico. No sé si alguien no va al médico. Vamos todos al médico. Entonces tenemos también
A ver, sí, por favor, por favor un momentito, que nos queda muy poquito tiempo, vamos a ver, Felipe. Me ha ido surgiendo una cosa que me parece importante con respecto a cómo ahora se está pudiendo hacer esto y de la manera que se está haciendo. Referente al tema del equipo, referente a las pertenencias, referente a la clandestinidad. Es decir, porque no es la primera vez que empezamos, hemos hecho trocitos. Pero yo lo he hecho como coordinador del grupo, que además en ese momento se llamaba Balin. En esta segunda parte dije, yo no hago Balin ya. Es verdad. Hago grupo operativo. Fue dentro de lo que hablamos dentro del encuadre, ¿no? Bueno, luego expliqué qué significaba eso, ¿no? Pero el tema es el siguiente. La primera parte, cuando yo iba allí, se suspendió varias veces y tiene que ver con una cuestión muy importante, que mi pertenencia era ser coordinador de un equipo de salud mental. Las interferencias, los mogollones que había, el malestar entre la institución salud mental y la institución trinchera de atención primaria era feroz. Lo resolvíamos como pudimos, hicimos incluso consultas allí mismo, las llevamos. En este momento ya no hay consulta allí. Bueno, eso es indiferente. Lo importante para mí es ¿cuál es mi referencia? Bueno, pues yo estoy jubilado, pero tengo una referencia muy clara, que es mi pertenencia a grupos que pensamos en esta onda. Y pienso incluso en esta asamblea, pues no pienso solamente que pertenezco a POC como miembro, sino pertenezco a un colectivo. Y leo y busco y nos encontramos pensando en cosas que ayudan. Y yo creo que esa parte, con una situación de posibilidad, aparte del tiempo, no solamente el tiempo, sino que es un proyecto que se puede concretar de una manera, bueno, y podemos, pues, ya estamos, la contraparte se ha ido, pero ya hay una sustitución. El poder pensar sin una parte institucional, yo creo que en este asunto da una cuestión importante. Sí. Enlaza con el tema también de la clandestinidad, de la posibilidad incluso de llegar ahí. ¿Yo quién soy? Pues no se sabe. Quien me pregunte, no sé cómo me voy a presentar, ¿no? Pero porque no hay nada oficializado en ese sentido, ¿no? Ya. Yo sí quería decir, aquella que no sé cómo se llama, que lo de los grupos de cuidadores hace muchos años que existen. En atención primaria hace muchos años que ya están estructurados. Grupos de cuidadores de personas con demencia, grupos de cuidadores de pacientes encamados o inmovilizados, porque la patología del cuidador está muy bien definida, con lo cual el trabajo en grupo alivia, porque salen de casa, porque se ven igual que otros, porque ven que lo que les pasa no les pasa a ellos solos, y porque es el grupo operativo en cuidadores está demostradísimo, o sea que sí se hace. Yo me refería a los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos, que no lo había yo asociado una pregunta. Si tú querías decir una pregunta, en este caso es a los suecos. Quería hacer una pregunta. Que sean los suecos. Por un lado, me parece muy importante la narración. Por lo menos en la Argentina, en las intervenciones que se han hecho en geriátricos o en hogares de ancianos, después le traducís, los viejos son como retazos de la historia. O sea, la historia, la narración de la vida de un viejo es como una viñeta de la historia del país. Hemos tenido viejos, muy viejos, que han sido secretarios de próceres o han sido cuidadores del caballo de Gardel, de Carlos Gardel, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que uno tiene viñetas de la historia del país, o sea que muy importante. La narración muy importante.
Sí, pero es para ir She's telling mostly about how this narrative. Despacio. Yeah. How people in nursing homes, how people stop at like small parts of the pieces of the country's history, and how, for example, many of these old people have been secretaries, national secretaries, or have been important people in their own countries, and how these people are the transmitters and the vectors of this history communication. Do you thought about having a group of narrative? Yes. Oh, I'm very interested in that. In two ways. The primary phase is to have a group, groups with elder people himself. Yes. Other older people? Yeah. Retired people. Yes. Yes, and a group operative concept. And then we are planning to have a group with study group and a group with people who works with elder people. So nursery. So the proposal is that when they go to the elder people, they don't only give medicine and take care of your needs, whatever it is, but also have a moment of listening to the elder. Traducción. Están hablando de que sí que efectivamente han planteado estos grupos desde la perspectiva más narrativa, ¿no? De las vidas de los ancianos, y que también, bueno, pues que se plantean los grupos de cuidadores, como ha comentado la compañera, para pues vectorizar todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, no solo con el cuidado, sino también, y las dificultades del cuidado, sino también con la atención a la historia particular, ¿no? Y la narrativa de las personas mayores. Sí, que no los mediquen solamente. Sí, eso es, y no solamente mencionados a los que están institucionalizados en residencias, sino en general personas jubiladas o personas, como es decir, ¿no? que vivan en su individualidad. Yes. Because the loneliness is a problem. La soledad. Yo tengo un par de cosillas. ¿Me da tiempo, anciana? Sí, tenemos hasta 5 minutos. Hasta las 2, ¿no? A las 2 terminamos. 5 minutos. Yo era como a ver, comentarios. Dos comentarios que además pienso que están un poco relacionados. ¿Puedo? Perdón. Sí. Sí, nada, yo solo dos apuntes de lo que se iba diciendo, ¿no? Estaba un poco retomando este tema de la sociedad actual, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías que nos llevan al individualismo. Yo no solo pienso en las nuevas tecnologías, pienso en esta sociedad neoliberal que nos lleva a fragmentar la sociedad, a vernos como únicos y además de una forma muy omnipotente donde no hay límites, ¿no? Y pensaba un poco, ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué gana? No sé cómo llamar, los estados, las grandes instituciones, con esa fragmentación de la sociedad. Es decir, vamos a pensar qué hay debajo de eso y cómo nos podemos resistir a ello, que es justo lo que estamos haciendo aquí y ahora, ¿no? Impidiendo esa fragmentación, creando nuevos vínculos y lugares donde nos contenemos, nos relacionamos y pensamos juntos, ¿no? Y esto venía un poco enlazado a esto que comentabas, de los 5 minutos, que casi parece un call center, que no puedes personalizar, que es mentira. Quiero decir, yo he estado como residente en estas consultas en la que podía observar que en 5 minutos estas profesionales hacían una exploración biopsicosocial. O sea, preguntaban al abuelito por la nieta que está estudiando Erasmus mientras le hacían una exploración. Es decir, es admirable y alucinante, ¿no? El cómo pueden hacer esto, ¿no? No, a mí me calmó que tuviera continuidad. Yo pensé que eran 5 minutos y nada más. Claro, su mismo cupo de 35 años. Eso me resulta. Pero aún así me parece inhumano los 5 minutos. Porque sabía de la nieta. Igual, pero no sabía de la nieta. Sí, a ver. Lo importante es lo que ha traído Clara, lo importante es que los 5 minutos, depende del contenido. Un médico puede en 5 minutos decir, abre la garganta y mira, y lo que trae Clara es como ellas hacen un trabajo que es una intervención más integral. Esto es lo importante, 5, 10 o 15 minutos. Pero con continuidad, requiere continuidad. Bueno, esto es sí. un sistema. A ver, sí, por allí querían hablar. Pero eso me calma.
Sí, por favor. Dos cosas. Para mí hay un símil entre lo sorprendente que ha sido que 11 sesiones de grupo den para todas esas reflexiones con los 5 minutos de las médicas de familia que pueden conseguir tanto en 5 minutos durante tanto tiempo. Entonces, bueno, lo he visto. Y por otro lado, de respuesta a la primera cosa de Clara, y tomo una frase que dijisteis, la insumisión tiene más fuerza si es grupal. Si nos dividen, no es posible la insumisión. Yo creo que esa pregunta es muy importante, porque nosotros no veíamos más allá del muro que teníamos delante. O sea, nosotros nos preocupaba los problemas que teníamos en relación con nuestros pacientes. Entonces queríamos trabajar esa relación para manejarla de la manera más satisfactoria posible para nosotros y para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a tirar de esa madeja, de lo que es esa maraña, esa madeja de hilo, y cuando empezamos a tirar no salía la relación médico-paciente, salía todo lo que era el contexto social y político del barrio en el que nosotros trabajamos, que es un barrio pobre, con un paro alto, con una conflictividad social baja, pero previamente había sido muy alta en los años previos. Entonces, toda esa maraña fue la que hizo que en un momento determinado dijimos, esto del bullying, como que no, como que aquí interactúan muchísimos más factores que hay que sacarlos a flote. Y eso es lo que nos hizo pasar al grupo operativo contextualizado. Es mi visión como médico de atención primaria. Probablemente ellos tendrán otras. No, a ver, por favor, una última intervención. Estoy pensando en la eficacia. Sí, porque eso es lo que me hizo a mí pensar en el grupo operativo, que es la misma situación. Tenemos que hacerlo más eficaz. El bullying puede ser. Sí. Muy cortito. Por lo al oído de los medios de comunicación de masas actuales y demás, creo que son hoy por la historia, lo que toca en un futuro, medios en sí mismos, es decir, fines en sí mismos, y no lo que tienen que llegar a ser, mucho más complejo, que son medios de comunicación directa entre los seres humanos, directa, corporal y directa. Eso falta muchos años, probablemente falta muchos años, no lo sé. A ver, un momentito, por favor, el lector del trabajo, te vamos a dejar hablar un momento. A mí me parece que ha sido la información que nos ha traído Raúl, ha traído una convergencia de distintas teorías y distintas prácticas que me gustaría que no se quedara sin señalar por mi parte. Ha traído su lectura desde la clínica geriátrica, desde la concepción operativa del grupo, desde la ética, desde este nuevo modelo que se está extendiendo en España, que es viejo, y la diferencia de la atención centrada a la persona con la atención centrada en el vínculo, y ha descendido desde ahí. He visto muchas conexiones con la información, con muchas preocupaciones de la información de los suecos, que creo que tenemos que seguir hablando, y ha descendido a un nivel que tenemos que seguir investigando, que es el desarrollo del discurso de la demencia. Esta que esto trae tanto a la historia de esta persona que está sufriendo, y tanto nos ayuda a comprender cómo su discurso nos habla de su historia, cómo la persona con demencia que pasea con un muñeco nos está trayendo, en algunas ocasiones, en algunos ejemplos, aquel bebé que tuvo que perder en un momento determinado y nos está trayendo en su vida. Cuando eso lo introducimos en el cuidado, nos da una mayor satisfacción individual, y creo que podemos acompañar mejor a las personas que sufren demencia y a su grupo familiar.
señalar que esto para mí ha sido, no quería dejar de señalar. Bueno, sí, gracias.